traemos un mensaje que justo con esta adoración que cantábamos unos minutos, que habla sobre la honra, ¿verdad? Es lo que vamos a estar tratando hoy en esta tarde. Vamos a abrir nuestra escritura ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 19, y así iniciamos con la palabra del Señor. Y dice así: Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poder verlo se subió a un árbol de higos, dice aquí. Vamos a cambiarle a la traducción lengua actual, porque esta lengua como que me la cambió de higos a un sicómoro, ¿verdad? Dice: y subió, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, leyendo esta historia de Jesús y Zaqueo, nos narra sobre la honra, cuando la honra entra a transformar una casa. Zaqueo no solamente recibió a Jesús en su casa, sino que también honró su presencia, y esa honra produjo una transformación profunda en su corazón, en sus decisiones, en sus relaciones, y finalmente la Escritura nos enseña que en toda su casa. Cuando Jesús entra en una casa, la honra deja de ser una palabra y se convierte en una transformación. La palabra honra se ha perdido mucho en estos tiempos. La palabra honra hoy ya no se usa como se usaba antes en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. La palabra honra era una palabra muy fuerte. Era una palabra que tenía un valor tremendo, incalculable. Yo no sé si usted recuerda, ¿verdad? Pero a mi edad, yo recuerdo que cuando nuestro abuelito llegaba a casa, nosotros lo saludábamos adorándole la mano. Lo honrábamos. Cuando él llegaba, lo sentábamos, le adorábamos la mano, así, ¿verdad? Le llevábamos agua que tomara y nos sentábamos a su lado a escuchar sus pláticas, a escuchar las aventuras, las mentiras que nos contaba también, ¿verdad? Me acuerdo que nos contaba cuando estábamos chiquitos nosotros, que una vez se cayó a un río donde era pura leche, nos decía él. Dice: y fue tan duro el golpe que me tuvieron que cortar la cabeza, y mira aquí estoy, nos decía, y nosotros nos asustábamos, ¿verdad? Nos imaginábamos un río de leche y nos imaginábamos una cabeza ahí corriendo en el río, ¿no? Pero nosotros lo adorábamos a nuestro abuelo, lo queríamos, lo honrábamos, ¿verdad? Y esa honra, desafortunadamente, en estos tiempos se ha perdido. Y no solamente hablamos de honra, una honra a Dios, una honra al prójimo, sino una honra a nosotros mismos. Porque nuestra palabra ha dejado de ser honrosa. Porque se nos hace muy fácil mentir, se nos hace muy fácil hablar sandeces, como dicen por ahí, ¿verdad? Hablar cosas que no existen, ¿verdad? Yo una vez le dije a los muchachos: cuando me vean que yo estoy igual que mi mamá, porque mi mamá como que de repente le gusta contar muchas mentiras, ¿verdad?
cuenta historias que no son ciertas, ¿verdad? Se agarran nuestras historias para contarlas a ella. Entonces yo les digo a mis hijos, cuando yo ya esté igual que su abuelita, denme unas cachetadas. Y me agarra Josué y me dice, pues ya mamá, ya es hora porque ya está igual que mi abuelita, ¿no? Le digo, pero es una manera de que nosotros necesitamos recibir honra y dar honra, ¿verdad? Aquí vemos en esta historia, ¿verdad? Cómo la honra llega y transforma una casa con el solo hecho de que un hombre buscaba, quería, deseaba, se propuso conocer a Jesús. Cuando Jesús entra en una casa, quiero decirles que la honra deja de ser una palabra más, porque entonces viene la transformación. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué pasaría si Jesús hoy entrara a nuestra casa? No me refiero solamente a que entrara físicamente, sino a nuestra casa espiritual. ¿Qué encontraría en nuestra casa? Póngase y piense unos segundos. No piense mucho porque si no se va a salir de aquí de la iglesia, ¿verdad? Y su mente se va a ir a otro lugar. Pero encontraría una casa llena de cosas, pero no de su presencia. Encontraría una familia que habla de Dios, pero que ya no tiene tiempo para Dios. A mí me llama mucho la atención que cuando hay problemas, situaciones difíciles, en lugar de buscar de Dios, nos alejamos, nos retiramos. Decimos, es que Dios no me escuchó, es que Dios no está, es que Dios a mí no me hace caso, es que Dios no me oye, es que Dios no sé dónde está. Nos alejamos. Pero resulta que cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, es cuando más debemos de buscar la presencia. Es cuando más debemos de buscar ese abrazo, esa protección de parte de Dios. Porque cuando nosotros tenemos situaciones, hay soluciones fáciles que vienen a nuestra mente. ¿Y sabe qué? Ahí es donde suceden los suicidios, se cometen los homicidios. Ahí es donde suceden tantas cosas desagradables para Dios. Porque en lugar de buscar la presencia de Dios, nos alejamos completamente. Encontrará una familia de verdad hablando de Dios en la mesa, a la hora de la comida, a la hora de la cena, a la hora de estar todos platicando. Encontrará a la familia hablando de Dios. Encontrará heridas escondidas, orgullo. Encontrará falta de perdón, que eso sucede en la mayoría de las personas. Encontraría problemas que todos conocen, pero que nadie quiere tocar. Porque a veces nosotros no queremos que la gente se dé cuenta de nuestros problemas, pero están tan visibles que están completamente a la luz. Queremos esconder, como decimos, ¿verdad? Queremos tapar el sol con un dedo y no se puede. Queremos aparentar algo que no tenemos, que no somos, que no podemos. Nos alcanza aquella necesidad de Dios, aquella necesidad de la búsqueda de aquella solución para nuestras situaciones, para nuestros problemas. Porque una cosa es tener una casa y otra muy diferente es tener un hogar, ¿verdad que sí? Porque una casa, como les decimos, puede estar llena de mil cosas, pero un hogar está lleno de amor, tranquilidad, familia, hijos, armonía. Un hogar es gobernado totalmente por Jesús y una casa es gobernada por quien sea. Aquí encontramos a un hombre llamado Zaqueo. Lucas 19 nos dice que Jesús entró en Jericó y había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los publicanos. Era un hombre totalmente corrompido, mundano. Nadie lo quería. Era el jefe de los publicanos y era extremadamente rico. Humanamente hablando, tenía muchas cosas. Tenía dinero, tenía posición, tenía autoridad, pero había algo que el dinero no podía comprar, que era esa paz que necesitamos dentro del corazón. Porque podemos tener muchas cosas, pero lo más importante que es la paz, cuando nosotros no la tenemos. Mire,
cuando nosotros no tenemos paz, no hay poder humano que nos haga dormir. Dígame sí o no. Amén o no amén. No hay nada que nos pueda hacer dormir cuando no hay paz dentro de nuestro corazón. Y nos paramos y nos sentamos y vamos al baño y tomamos agua y nos volvemos a acostar y no hay paz dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Solamente usted sabe por qué el motivo. Pero cuando no tenemos paz, se nota, se siente, nuestro cuerpo se enferma. Había algo que no podía comprar el dinero y esa era la paz de su corazón. Zaqueo tenía una casa, pero necesitaba un hogar. Zaqueo tenía una casa, pero Jesús no estaba habitando en ella. Y aquí está la primera enseñanza. Puedes tener una casa hermosa y todavía tener áreas que necesitan la presencia de Jesús. Porque muchas veces nosotros podemos manifestar mucha alegría, mucho gozo, pero hay cosas en nuestra vida, hay áreas que aún no han sido sanadas. Muchas veces tenemos que hablarlas, tenemos que perdonarlas, tenemos que recibir esa sanidad interna, porque muchas de las situaciones que pasan en nuestra vida son por heridas que traemos del pasado, son cosas que traemos de nuestra genética, de nuestros antepasados, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia o qué sé yo, pero hay situaciones que nos hacen no tener paz. Zaqueo tenía posición, pero tenía una gran necesidad. Por eso a mí me extraña tanto que cuando nosotros tenemos a Jesús, andemos hablando incoherencias, andemos hablando cosas que no son. Mire, yo conozco una persona que se queja tanto de la vida y yo trato, ¿verdad?, de ponerme una coraza y de taparme mis oídos, que no me afecte, porque diario le escucho hablar y diario escucho su queja. Y es una persona cristiana. Entonces digo yo, ¿de qué sirve conocer a Dios? ¿De qué sirve estar sirviendo en la iglesia? ¿De qué sirve tener un ministerio si no está la presencia de Dios en mi vida? Y no está porque yo estoy dando a conocer lo que no hay dentro. Acuérdese que habla nuestra boca lo que hay dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos estas cosas es porque nuestro corazón no ha sido sano. Es porque necesita un confrontamiento con el Espíritu Santo. Dejar de quejarnos. Si yo digo, es que no tengo dinero, es que no tengo, no vamos a tener. Mire, hoy me decía Marianita, abuela, cuando yo sea grande quiero ser como tú, yo quiero tener mucho dinero, mucho. Y le digo yo, qué bueno que mi nieta piense eso de mí, ¿verdad? Que yo tengo mucho dinero, que no lo es, pero qué bueno que ella está declarando eso en mi vida, porque a lo mejor yo eso demuestro, ¿verdad? Porque yo nunca me quejo de que no puedo, de que no tengo, de que soy pobre. Mire, seré la mujer más pobre del mundo, pero tengo presencia. Cualquier garra que me ponga se me hace ver bien, porque tengo presencia. ¿Y sabe cuál es la presencia? La presencia de Dios. Eso es todo lo que necesitamos. La gracia y el favor de Dios en nuestra vida. Y de verdad, hermanos, mucha gente me critica. La otra vez me decía un hermano, el otro día me preguntaron ahí en donde trabajo que qué marca de zapatos usted usa, porque siempre traigo unos zapatos así finos. Le digo, hermano, si supiera que mis zapatos no pasan de $20, si supiera que yo no compro cosas caras, porque no porque haya sido enseñada a eso, sino porque hay cosas que para mí no valen la pena y hay otras que sí valen la pena. Pero nosotros debemos demostrar la presencia, qué es lo que hay de nosotros, qué hay dentro de nosotros. Zaqueo tenía una posición, pero ¿sabe qué? Tenía una necesidad muy grande en su corazón. Lucas nos dice que Zaqueo era jefe de los publicanos y los publicanos eran cobradores de impuestos, eran despreciados por el pueblo. Zaqueo probablemente tenía dinero, pero no tenía buena reputación. Tenía influencia, pero no tenía aceptación. Nadie lo quería. Tenía recursos,
pero cargaba un gran rechazo de la gente. Y esto es importante porque muchas veces nosotros juzgamos a las personas por lo que vemos. Pero Jesús mira lo que hay dentro, lo que hay atrás de la apariencia. Jesús no nos mira así como nosotros nos vemos, así la presencia. Jesús mira lo que hay atrás, qué hay en tu corazón, qué hay dentro de ti que te hace verte de esa manera. Jesús no estaba viendo a Zaqueo como lo estaba viendo el pueblo, porque el pueblo no daba ni 5 centavos por él porque no lo querían cerca. Era un cobrador de impuestos, era malo. Nadie lo quería, todos lo querían pero lejos. Zaqueo probablemente tenía mucho dinero, mucho. Tenía recursos, muchos. Y esto es importante porque muchas veces nosotros así estamos, ¿verdad? Vemos a las personas por lo que vemos, nada más. La gente veía a un pecador. La gente veía a un ser despreciable, a una persona rechazada, que entre más lejos estuviera mucho mejor. La gente veía a Zaqueo como un ladrón. Jesús vio a alguien que todavía podía ser transformado. Jesús vio a esa personita quizás que estaba ahí entre la multitud. Pero mire, este encuentro estaba siendo preparado desde antes de que Zaqueo naciera. Porque mire, en ese lugar donde hubo ese encuentro de Jesús y Zaqueo, era difícil, si no es tan imposible, que pudiera haber un árbol sicómoro en esa ciudad, porque el sicómoro venía de otro país, de otro estado quizás. Era imposible, es como si por ejemplo nosotros viéramos un huizache ahí en la calle Reforma en la Ciudad de México, era enfrente del Ángel de la Independencia. Porque los huizaches son de acá de Coahuila, del desierto. Y en México hay otro tipo de árboles, las jacarandas preciosas, hermosas, que se ven floreadas. Imagínense un huizache en medio de tanta jacaranda. Así estaba. Un sicómoro en medio de tanto árbol hermoso en ese lugar, pero estaba siendo preparado para que Zaqueo se pudiera trepar por ahí y poder tener ese encuentro con Jesús. Las coincidencias de Dios no son normales, hermanos. No son coincidencias, son diosidencias. La gente veía a un pecador, pero Jesús vio a un hombre que necesitaba ser salvado. La gente veía a Zaqueo como la peor persona del mundo. Jesús vio a alguien que tenía que ser transformado. La gente había puesto una etiqueta sobre él y Jesús vio su nombre. Qué poderoso, porque el enemigo quiere que nosotros pensemos: yo soy lo que hice, yo soy mi pasado, yo soy mis errores, yo soy aquello que otros dijeron de mí. Cuando yo estaba chiquita, una vez nos pasaron a Estados Unidos. Mi papá era trailero, él trabajaba en el gas. Entonces de Durango a Ciudad Juárez transportaban el gas. Entonces a mi papá, mi hermana y yo desde chiquitas le encantaba traernos en el tráiler. Entonces a veces me tocaba irme con él o a veces me tocaba ir con mi tío, que también eran los dos traileros de las dos pipas del gas. Y le encantaba llevarnos y traernos, y esa vez se le ocurrió dejarnos allí en Juárez y les dijo a mis tías: las voy a dejar para que las pasen al Paso y les compren ropa. Nosotros teníamos, pues yo creo que yo tenía como unos 10 años, cuando mucho unos 12 años, cuando mucho, no, 10 años, 8 años por ahí, porque apenas me acuerdo. Y cuando ya estábamos allí en Ciudad Juárez, mis tías nos dijeron: se van a ir con nosotros, pero se van a ir dormidas, se van a hacer las dormidas, ¿verdad? Porque antes era bien fácil pasar para Estados Unidos, ¿verdad? Nomás hacía uno dormido y ni preguntaba nada. O nomás decía American Citizen y ya pasaba uno como americano, ¿verdad? Antes, no se le va a ocurrir ahorita hacerlo. Y nos pasaron así. Pero cuando llegamos allá, sufrimos mucho mi hermana y yo, porque nos trataban como indias. Porque nos veían pobres, porque nos veían mexicanas,
porque nos veían a la mejor garrientas, no sé, yo no me acuerdo cómo iba vestida, pero yo siempre me he visto bien. Y cuando estábamos allá llorábamos mi hermana y yo, no sabíamos lo que era un teléfono de casa, no sabíamos muchas cosas que había ahí en Estados Unidos, y nos trataron de la peor manera porque éramos mexicanas, porque éramos pobres, porque la gente te trata por lo que ve, la gente te desprecia, te menosprecia, te trata mal, ¿verdad? Hay un dicho coloquial: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Verdad? Pero para Dios no. Dios no estaba mirando aquello, ¿verdad? De lo que yo hice, lo que yo era, lo que yo fui. Yo sé quién eres, le dijo Jesús a Zaqueo. Yo sé quién eres tú y sé en lo que puedes convertirte. Porque Zaqueo quería ver a Jesús. En Lucas 19:3 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Zaqueo tenía un problema. Había una multitud y él era pequeño de estatura, pero decidió no quedarse ahí parado. Buscó un árbol, se subió. Esto parece un detalle pequeño, pero contiene una gran enseñanza. La desesperación por encontrarse con Jesús a veces nos hace hacer cosas que antes no estábamos dispuestos a hacer. A mí no me importa que lo que la gente diga, yo voy a decir quién soy y no me interesa, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos que hablar lo que realmente somos. Como una vez les compartí, no podemos negociar nuestra fe, no podemos negociar nuestra integridad, no podemos negociar y negar a Jesús. Porque es ahora nuestra vida, nuestro diario vivir. ¿Quién es Jesús? El Salvador de mi vida. Y si yo lo niego, Él me va a negar con el Padre. La Escritura lo dice. Si yo me avergüenzo de Jesús, Él se va a avergonzar de mí delante del Padre también. Fíjese qué increíble es esto. Zaqueo tenía un problema, pero él buscó un árbol y se subió. La desesperación por encontrar a Jesús fue tanta que no le importó. Había demasiada gente que lo conocía. Él no dijo no puedo. Qué vergüenza, qué oso, dicen los niños, los jóvenes, ¿verdad? Subirse a un árbol. Imagínense a un hombre importante, a un hombre rico. Imagínense aquel hombre que tiene una posición, subiéndose a un árbol por solamente conocer a Jesús. Él no permitió que su posición le impidiera buscar a Jesús. Y yo creo que nosotros no podemos permitir que nuestro orgullo nos haga hacer lo que necesitamos para encontrar a Jesús. Porque verdaderamente nosotros tenemos que tener encuentros muy profundos. Y encuentros no casuales, encuentros muy seguidos con Jesús. Porque hay una necesidad en nuestro espíritu de tener esa relación con Jesús. Yo creo que lo que más nos debe de motivar a nosotros como hijos de Dios es buscar esa presencia para que en el momento de la necesidad, de la aflicción, de la enfermedad, podamos tener paz. Pero sobre todo seguridad de que lo que venga no va a poder afectar nuestra vida porque estamos parados en la roca. Y cuando nosotros estemos parados en la roca, cualquier tempestad, cualquier viento, lo que venga, no nos va a poder mover. Y esto era lo que Zaqueo no sabía, pero quería saber qué estaba sucediendo, por qué la multitud seguía a Jesús, por qué se escuchaba tanto hablar de Jesús. Buscó un árbol y se subió. Zaqueo a lo mejor pudo haber dicho, me voy a esperar mejor para encontrarlo allá en la salida, ¿verdad? Porque había mucha gente. Dice que era multitud, o sea, era demasiada gente la que estaba pasando por ahí. Hay personas que quieren un milagro, pero no quieren bajarse, no quieren
humillarse. La humildad no nos hace ser pobres, porque muchas veces decimos, ¿verdad?, que ser humilde es de gente pobre. No. La humildad nos hace ser sencillos ante la necesidad. Y si alguien tiene necesidad, primeramente somos nosotros. La necesidad la tenemos nosotros primeramente. Hay personas que quieren restauración, pero no quieren pedir perdón. Quieren una casa transformada, pero no quieren cambiar. Quieren una nueva temporada, pero siguen aferrados a su temporada normal. El Señor está queriendo transformarnos, está queriendo que nosotros pasemos del kinder a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, a la universidad, a la maestría, al doctorado, bla, 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 bla. Pero no queremos seguir tomando leche, cuando nosotros ya necesitamos hacer algo en nuestra vida. Zaqueo lo hizo, se movió, y Jesús se detuvo debajo del árbol. Dice allí en el verso 5, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué tremendo! Va pasando Jesús, dice que era una multitud, pero tuvo la osadía Zaqueo de llamar la atención de Jesús. ¿Cómo llamó la atención? Yo no me lo imagino, pero de que hizo ruido, lo hizo, porque Jesús voltea y lo mira y le dice, Zaqueo, rápido, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínense esas palabras delante de la multitud que decían que era el peor hombre. ¡Qué momento! Zaqueo quería ver a Jesús, pero Jesús quería entrar en su casa. Jesús no solamente quería ver a Zaqueo, quería entrar a su casa. Zaqueo solamente quería tener un encuentro. Jesús quería transformar su vida. Y aquí encontramos algo tremendo, algo maravilloso. Jesús no solamente quería visitarle, quería entrar a las áreas más profundas de su vida. ¿Cómo sabía Jesús que Zaqueo tenía familia? Jesús ya conocía su historia. Jesús ya lo conocía por nombre. Jesús tenía conocimiento de quién era Zaqueo. Jesús pudo haber seguido caminando, ignorarlo, como muchos políticos, ¿verdad? Nos ignoran. Cuando andan en campaña nos saludan, nos abrazan, nos besan, nos dicen que sí a todo, pero cuando ya están en la posición nos tiran a león, ni nos pelan, hablando terrenalmente, ¿verdad? Ni nos hacen caso. Imagínense, Jesús era una persona que en ese momento estaba siendo aclamada, buscada, seguida, proclamada. Multitudes lo seguían, enfermos iban hacia él, endemoniados lo seguían. Pero Jesús se detuvo en el camino. Jesús hizo una parada y me imagino que lo mira directamente a sus ojos. Y Jesús le dice, bájate. Yo me imagino a los apóstoles, se fueron para atrás, se infartaron ahí mismo, ¿no? Porque muchas veces así estamos nosotros, ¿no? Llega alguien a la iglesia y qué momento, que hay gente que se convierte de una manera increíble, se transforma en días, en semanas, y vemos su amor a Dios, su servicio a Dios, y luego la gente, pues sí, anda en su primer amor, espérate, deja que se le pase. Empiezan los consejitos, ¿verdad? Mira, no te metas tanto, porque mira, luego el pastor te va a agarrar a carrilla, y mira que empieza, ¿verdad?, la habladuría. Y desafortunadamente muchos en ese momento paran. Jesús había podido seguir porque había mucha gente. Jesús lo conocía por nombre, porque aunque estaba arriba del árbol trepado, Jesús les dijo, Zaqueo, le habló por su nombre. No le habló diciéndole, cobrador de impuestos, ven.
ratero, sinvergüenza, ladrón, prófugo, maltratador, ratero. No, le dijo: Zaqueo, desciende rápido. Conocía su nombre. Dios no trata con multitudes, Dios trata con personas. Por eso siempre hemos hablado que Dios es un Dios personal. Jesús conoce tu nombre, conoce tu historia, conoce tus sentimientos, tus aflicciones, tus luchas. Conoce lo que nadie más conoce. Porque ¿quién conocerá al hombre?, dice la Escritura. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Ni nosotros mismos nos traicionamos. Porque a veces nos dejamos guiar por lo que dicta el corazón, pero el corazón te engaña. Más que todas las cosas que dice, engañoso es el corazón. Jesús nos conoce nuestra historia. Y aún así nos dice: quiero entrar a tu casa, quiero transformar tu casa, quiero conocer tu casa. La honra empieza cuando nosotros conocemos a Jesús. Dice en el verso 6: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. No se asustó, no dijo: ¿y ahora cómo le voy a hacer para esconder todo el dinero que tengo? No le dijo: ¿y ahora qué voy a hacer para tapar todo lo que hay en mi casa? Dice que le recibió gozoso. Esa es la manera como nosotros debemos de recibir la palabra del Señor, gozosos. Mira la respuesta de Zaqueo. Descendió, dice, y recibió a Jesús. Aquí aparece un principio espiritual. La honra siempre implica una respuesta. No basta solamente con admirar a Jesús. No basta con hablar de Jesús. No basta con cantar de Jesús. Hay que recibirlo. Zaqueo descendió del árbol porque mientras él estaba arriba podía verlo, pero para caminar con él tenía que bajar. Y hay momentos donde Dios nos dice: bájate de donde estás trepado. Porque muchas veces como humanos nos trepamos al macho, ¿verdad? Como decimos. Nuestro orgullo, nuestro yo, la persona que soy yo. A mí, ¿cómo me van a decir si yo sé? Yo conozco. Por eso es tan importante tener humildad, sobre todo delante de Dios. Por eso dice la Escritura que si no nos hacemos como niños, no podemos recibir el reino de los cielos, no podemos ver a Jesús. Porque debe de haber humildad en nuestra vida, en nuestro corazón. Zaqueo descendió del árbol. Su orgullo tuvo que ser bajado. Su autosuficiencia. Nos tenemos que bajar de siempre querer tener la razón. ¿Cuántos tercos habemos hoy en este lugar? Levante la mano. Nadie lo está viendo. Todos están pensando, la subo, no, nadie lo está viendo. Todos están viendo para adentro. Tercos, armados, como Gabino Barrera, ¿verdad? Tercos, porque es nuestro orgullo, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo sé, lo que yo me supongo. Pero muchas veces para poder estar cerca de Jesús tenemos que bajarnos de todo esto. Dios nos dice: bájate de tu orgullo, bájate de esa autosuficiencia, bájate de ese pensar que tú puedes resolverlo todo, bájate de esa apariencia de que todo está bien. Porque solamente cuando nosotros descendemos podemos recibir a Jesús. Jesús entró a la casa y la honra produjo transformación. Aquí está el corazón del mensaje. Zaqueo dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo cambió. Pero observe algo: Jesús no tuvo que preguntarle para obligarlo a cambiar. La presencia de Jesús produjo una convicción interna. La presencia de Jesús en su vida trajo una transformación inmediata. Jesús ni siquiera le estaba preguntando ni le estaba diciendo nada.
Pero inmediatamente Zaqueo cambió. Inmediatamente le dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hizo rica a mucha gente, porque a muchos había robado, a muchos había defraudado. Y aquí en este momento él inmediatamente cambió su sentir, cambió su corazón, fue transformado en ese momento. La presencia de Jesús trajo una convicción interna. Zaqueo pasó de tomar a devolver, de acumular a compartir, de defraudar a restituir, de vivir para sí mismo en pensar en los demás. Eso es honra. Cuando nosotros venimos a ese conocimiento de la palabra, Dios no nos pone condiciones, ni nos exige nada. Y mucha gente no quiere venir al camino del Señor porque dice: no, si voy a la iglesia me van a querer quitar a mi virgencita, me van a querer quitar a mis santos, ya no me van a dejar ir a los bailes, ya no voy a poder tomar, Aquí nadie te dice que hagas ni que no hagas. Cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida cambia automáticamente. Hay una transformación total en nuestra vida cuando permitimos que Jesús entre a nuestra vida, y eso se nota, eso se ve inmediatamente. Muchas veces queremos engañar a la gente y queremos decir, ¿verdad?, que somos cristianos, que somos aleluyas, que somos gloria a Dios y todo, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Por eso mucha gente no quiere conocer de Dios, porque piensan que aquí se les exige, se les obliga. Y desafortunadamente para esas personas pues pierden almas. Por eso cuando una persona se va del camino de Dios por culpa de otra, duele en el corazón. Por eso el escritor nos dice: ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos en la fe. Ay de aquel que haga que tropiece a algunos de los pequeñitos en la fe. Ay de aquel. Pero como no leemos la Biblia ni estudiamos la palabra, a veces ni siquiera sabemos que eso existe en la palabra. Pero mira, la palabra está llena de tantas promesas, pero también está llena de tanto conocimiento, de tantas reglas que tenemos que seguir como hijos de Dios cuando ya tenemos ese conocimiento, para poder caminar en fe, para que Dios respalde nuestra vida. Zaqueo dejó de tomar, de robar, empezó a regresar. Ahora dijo: 4 veces más regresaré si a alguno lo he defraudado. Pues a todos, porque era rico, millonario, era excesivamente rico, porque era cobrador de impuestos y él se quedaba con todo, me imagino. La honra verdadera no solamente se expresa con palabras, la honra se demuestra con acciones. Puedes decir: Señor, yo te honro, pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a cambiar por Él? ¿Estás dispuesto a dejar aquello que te gusta, te agrada, por servirle a Él? Puedes decir: Señor, tú eres primero, pero ¿realmente ocupa el primer lugar? Puedes decir: mi familia es importante, pero ¿cómo estás tratando a tu familia? Puedes decir: honro a Dios, pero ¿cómo manejas lo que Dios puso en tus manos? Por eso muchas veces el Señor no nos da, porque somos malos administradores. Porque dice la Escritura: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero si en lo poquito no le queremos dar, imagínense cuando tengamos muchote, menos vamos a quererle dar. Si 100 pesos no se los queremos dar de diezmo, imagínense darle 1,000, 10,000, 100,000. Nunca. Porque se nos hace mucho darle a Dios, pero a Él se le hace tan poco lo que nos da. Porque Él dice que tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Porque Él está esperando de nosotros que lo honremos. Cuando nosotros honramos a Dios,
Él va a prosperar todo lo que ponga en nuestras manos. La honra no solamente es levantar las manos, la honra también es cambiar de dirección, que nuestra vida sea completamente diferente. La honra produce restitución. Zaqueo dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Por eso cuando nosotros oramos por la ofrenda, cuando oramos por los diezmos, siempre oramos por la multiplicación, porque es bíblico. Siempre oramos para que el Señor bendiga, para que el Señor traiga esa santificación, porque es bíblico. En Malaquías nos dice perfectamente y claramente: honra a Dios con tus bienes. Y el Señor va a abrir las ventanas de los cielos. Y el Señor va a derramar. Y no solamente eso, Él va a reprender por vosotros, dice, por ustedes va a reprender al devorador, al diablo. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente honrar a Dios. Esa es una manera, pero hay muchas maneras de honrar a Dios. La honra produce restitución, y aquí Zaqueo estaba diciendo: lo devuelvo cuadruplicado. Una palabra que muchas veces no queremos escuchar: restitución. Cuando Dios transforma nuestro corazón, comenzamos a reparar los daños. Comenzamos a hacer cosas que antes era imposible que hiciéramos. Tenemos que empezar a dañar aquello, a restaurar aquello que hemos dañado. A veces queremos decir: ya, Dios me perdonó, no pasa nada. Sí, pero el perdón de Dios no debe convertirse en una excusa para no corregir aquello que podemos corregir. Muchas veces venimos y decimos, ¿verdad? No, ya Dios me perdonó, pero sigues actuando de la misma manera. Y la gente no ve realmente el cambio en nuestra vida. Por eso la gente se decepciona del cristianismo, se desilusiona de los hermanos. Ahí donde trabajo hay una hermana. Hay muchos hermanos, muchos, pero hay una hermana en particular que no puede ver ni en pintura. Y a veces la quiero saludar y se va por otro lado, o me desvía la mirada. Y hace poco me di cuenta que andaba peleando una concesión para vender alcoholes. Y que la hermana, y dije yo, ¿cómo? Estaba peleando y estaba reclamando una concesión para vender alcoholes. Entonces, por ese tipo de personas, a nosotros nos ven como lo peor también. Pues si la hermana es, pues también la pastora. Y a mí algo que sí, la verdad, me da alegría y me da satisfacción, es que ahí todo el mundo me saluda como pastora y me pastora. Y a mí no me da vergüenza, me gusta que me digan así, porque eso me hace también cuidar mi testimonio. Pero imagínense, nos comparan. Si eso hace la hermana, ¿que no hará la pastora? Que eso les ha de enseñar. Y pues yo a veces les tengo que decir, es que a ella nomás se le quedó el título de hermana, porque ya ni va a una iglesia, no, sí va, me dicen todavía. Y yo, Padre de la gloria, dijo la hermana Tere, ¿verdad? ¿Cómo manejamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos? A veces queremos decir esas palabras, ¿verdad? Pues si ya Dios me perdonó, pues sí, pero si heriste, pide perdón. Si dañaste, repara. Si tomaste algo, devuélvelo. Si hablaste mal de alguien, corrígelo. Mire, eso de tomar algo, devuélvalo, es cierto, porque cómo piden cosas los hermanos, ¿verdad? El otro día hablábamos y decíamos, mire, los hermanos ya no toman, pero ¿cómo comen? A cualquier reunión, ya no toman, pero comen. Y sí es cierto, ¿verdad? ¿Será que porque ya no toman ya pueden comer mucho o qué? Pero de verdad es bien fácil pedir, hermana, préstame un vestido, ¿no tienes un vestido? Sí, hermanita, mira, préstamelo y te regreso. Jamás regresó el vestido, jamás. Yo me acuerdo que compré o mandé a hacer, ya no sé qué fue,
vestuarios para la noche mexicana. Cada noche mexicana yo compraba algo o mandaba a hacer algo. No tengo nada. Todo lo presté y nada me regresaron. No sean así, hermanas. Ya viene el 16 de septiembre. Regrésenme mis cosas. Regresen lo que tomaron prestado. Sobre todo el dinero, hermanos, por favor. Por favor, hermanos. Esa es parte de la honra. Honra tu palabra. Si dijiste que lo regresabas, regrésalo. ¿No trabajaron para ti una semana? Yo les digo a mis hijos, les voy a prestar, pero pobres de ustedes si no me lo regresan. Pobres de ustedes, y ando atrás de ellos. Y págame. Y tú me dijiste que me ibas a pagar. Y pues recuérdeme en la quincena, y en la quincena les recuerdo. Y se enojan. Tú me dijiste que te recordaba. Pues sí, pero espérenme. Regresen lo que pidan prestado, hermanos. Eso es parte de la honra. Es parte de nuestro testimonio. Si hablaste mal de alguien y no es cierto, mire, muchos estamos ofendidos con personas que no nos hicieron nada, nomás por lo que escuchamos. No, es que a mí la hermana me hizo. ¿Cómo, manita? No, si la hermana habló bien mal de mí. ¿Ya te enojaste tú también con la hermana? Odiamos a gente que ni sabemos si es cierto o es mentira por lo que escuchamos. Eso es falta de honra. Si hablaste mal, corrige. Si rompiste una relación, haz tu parte para restaurarla. Porque mire qué triste y qué difícil es que entre hermanos no nos hablemos. Que pasemos por la puerta y hasta nos aventamos con tal de no hablarle a la persona. Nada, pasamos y hasta le hacemos así, ¿verdad? O casi le hacemos así, ¿no? Se me hace que estoy pisando callos. Hay relaciones tan bonitas, hermanos. Hay relaciones tan preciosas, tan agradables, que las ve uno y que, qué padre, yo quiero así una amiga. Yo quiero así a alguien que le diga, tengo ganas de comer mole y que me haga mole. Tengo ganas de esa amiga. Y resulta que esas amigas ya se pelearon, ya no se hablan. Por circunstancias que ni siquiera son precisas, son ciertas. Es más, sin argumentos ya se pelearon. No podemos controlar ciertas situaciones de otras personas, de verdad, hermanos. Hay gente que se va de la iglesia por circunstancias personales, que pues nosotros no podemos hacer nada. Y nos duele que se vayan, pero si ya no quieren estar con nosotros, ya no podemos hacer nada, no podemos rogarles, ni podemos llorar. Porque la escritura dice, uno siembra, otro riega, otro cosecha. Entonces a lo mejor a nosotros nos tocó regar, o a lo mejor a nosotros nos tocó cosechar. Pero nosotros no podemos hacer de alguien que se va a un funeral, estarle llorando toda la vida. No podemos, porque hay gente nueva que está llegando, que necesita que le abracemos, le consolamos, que necesita ser protegido, que necesita ser cuidado. Y la gente madura que ya se quiere ir, Dios les bendiga, bye bye, arrivederci, dijo el pastor, y que Dios les bendiga. Porque no podemos consecuentar ese tipo de situaciones, hermanos. Se van. Y por esa causa otras familias o otros hermanos están heridos, están lastimados, porque ya no les hicimos caso a los otros, y lo que no, que se van y que se vienen. Hay tantas situaciones que ustedes no saben, pero que eso es parte de la honra, ¿verdad? De la honra. Mire, yo el martes cumplí años, ¿verdad? Yo hoy sí no quise hacer fiesta, ni el año pasado tampoco. Dije, no quiero fiesta. La que me quiera felicitar, o el que quiera que me felicite, me abrace, que me quiera, y si no, pues ni modo, ¿verdad? Y nada más la Gris, mi querida Gris, me hizo mi pastelito que tanto le he pedido, ¿verdad? Me lo hizo. Se los voy a comentar cómo es mi pastel que ella me hace. La parte de abajo es cheesecake, y luego la parte que le sigue es chocolate, y luego la parte que le sigue es flan, y luego la otra capa es 3 leches de vainilla. Delicioso, hermanos, cómprenlo. Ya le hice publicidad, espero las regalías.
Y le dije que me hiciera mi pastelito y llegó la familia, llegó Checo, llegaron mis hijos, llegaron todos y ahí estuvimos tranquilos. Es la familia, ¿verdad? ¿Para qué quiero yo sentirme herida, lastimada? Porque una hermana no quiso venir o porque otra hermana dijo que ella no tenía para regalo y a mí me gustan las cosas finas y que no podía regalarme nada y que no, o sea, ¿para qué quiero esos comentarios, verdad? Entonces mejor mi pastelito con la familia ya. Pusimos ese, bueno, me pusieron ese para las fotos. El domingo se fue todo el mundo, me quedé con bien poquitos para las fotos. Dije, pues qué triste, ¿verdad? Pero dije, ahora para que se les quite, me lo dejan para el jueves. Y los que no se tomaron foto, ahora se la toman. O me honran o me honran. ¿Se fija cómo es uno, verdad? Pues tiene que hacerlo uno, ¿verdad? Porque uno quiere ser parte de sus vidas, porque somos sus pastores, se supone, ¿verdad? Y queremos ser parte de sus vidas. Pero hay esa parte donde muchas veces nosotros no queremos sentirnos, ¿verdad? Parte de la familia, ¿verdad? Como hay un hermano que siempre dice, no, yo llego a lo que voy y me voy. Y si es posible antes me voy. Pues qué triste, porque queremos saludarnos, abrazarnos. Lo más emocionante pasa al final. Cuando ya está aquí bien caliente, que ya nos queremos ir y que seguimos platicando y que seguimos echándonos el chat, todos los que nos quedamos hasta el último. Eso es lo bonito. Y los que se van se pierden de todo lo que aquí pasa al final, ¿verdad? Solamente porque no quieren convivir. Somos la familia. Y como familia necesitamos honrarnos, querernos, apreciarnos, abrazarnos. Porque hay situaciones que muchas veces no platicamos. Hay situaciones que vivimos que muchas veces no las platicamos. Pero al final nos damos cuenta de que la hermana se quedó porque quería que oráramos, porque está enferma, porque se va a ir, porque cualquier situación. Hermanos, sea parte de la familia de Cristo. Esa es parte de la honra en este lugar. Amén. Jesús le declara a Zaqueo en el verso 9: hoy ha venido la salvación a esta casa. No dijo, hoy he venido a salvarte solamente a ti, Zaqueo. Dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Dijo, a esta casa. Por cuanto Dios transforma a una persona, muchas veces comienza un proceso que alcanza generaciones. No sabemos nosotros hasta dónde puede alcanzar esta bendición. Mire, mi abuelita se casó 4 veces. 4 veces se casó. Era una viejita bien coqueta. Y yo no sé si se casó por correspondencia o se casó realmente, pero el último viejito que nosotros le conocimos tocaba el violín. Era un señor altote, guapo, se llamaba Rafael. Don Rafa le decíamos nosotros. Mi abuelito Don Rafa. A todos les decíamos abuelito. De uno de chiquillo tiene montones de gente. ¿Qué este es tu abuelo? Ay, mi abuelito. ¿Qué ahora ay, mi abuelito, ¿verdad? Y se casó 4 veces mi abuelita. Y siempre hay un primogénito que carga con las bendiciones o con las maldiciones. Mi hermana, la mayor, ya van 3 que entierra. Ya van 3 que bueno, es que a veces le decimos, cuando se van, decimos RIP, se murió. Pero a veces no están muertos, ¿verdad? Pero sí, los de ella sí ya se murieron los 3. Ya van 3. Porque son generaciones. Son bendiciones o maldiciones generacionales. Y cuando la salvación llega a nuestra casa, nosotros en ese mismo instante rompemos con toda maldición. Cuando Jesús entra a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestra familia, entonces entra la salvación, la bendición y todo lo que conlleva Jesús en nuestro hogar. Rompe maldiciones generacionales. Y ahora vienen las bendiciones. Mire, aquí dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Le dice a Zaqueo. Porque sí, cuando Dios transforma a una persona, alcanzan las generaciones. Una madre transformada puede cambiar el ambiente de una familia. Un padre restaurado puede cambiar la historia de sus hijos. Un matrimonio que vuelve a Dios puede establecer un nuevo legado.
Un joven que decide servir a Cristo puede cambiar la dirección de una generación. Porque muchas veces decimos, pues es que hay jóvenes, pero son una generación que no sabemos con qué se va a enfrentar, con qué les iba a decir, con qué demonio, con qué changa, con qué peluda se va a enfrentar. Porque va a ser su generación. Por eso hoy quiero decirles que no subestimemos lo que Dios puede hacer a través de una persona rendida a Él. Quizás te estás diciendo, yo soy el único que busca a Dios en mi familia. Siga así, siga orando, permanezca, sea ejemplo. No sabemos lo que Dios va a hacer mañana. Una casa transformada, quiero que pensemos en 3 cosas. Esto ocurrió cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo. Cambió su corazón, cambió sus decisiones y cambió el destino de su casa. Imagínense que él estaba esperando a la familia de Zaqueo. Si Zaqueo era ladrón, si Zaqueo era un corrupto, ¿qué le esperaba a sus generaciones? Mire, el día de hoy daban una noticia y esto, yo no estoy enterada mucho de noticias así porque la verdad a mí no me gusta ver mucho noticias, ¿verdad? Pero el día de hoy estuvimos viendo que tembló en Perú, ¿verdad? También un temblor de 7 puntos y algo. Acuérdense, les recordamos, Venezuela, Colombia, Perú, México. Acuérdense, esto está profetizado, ¿eh? Y estaban dando una noticia que en Argentina fue detenido una persona que tenía que ser traída a México, pero que Estados Unidos intervino para poderlo sacar de Argentina, que era sobrino, ¿verdad?, de un ex general o algo así, ¿verdad? Generaciones. Porque si uno es, luego dicen, ¿verdad?, que el hijo, que el sobrino, que los nietos son. Entonces ahí es donde uno ve que las generaciones son afectadas por lo que hace una sola persona. Por eso si un padre busca a Dios con todo su corazón, lo máximo, porque es el sacerdote de la casa, es el sacerdote del hogar, es el que está trayendo la presencia a la casa, el que está cubriendo la casa. Si una madre se transforma, una madre se convierte, es glorioso también. Porque una madre hace 1000 cosas por los hijos, sobre todo la oración, la intercesión, la declaración, ¿verdad? Porque siempre nosotros como madres, yo no sé si a ustedes mamás les ha pasado, ¿verdad? Pero yo siempre decía de mis hijos, que no eran lo que yo decía, pero yo siempre decía, mis hijos son bien inteligentes porque se parecen a mí. Ni yo era inteligente, pero yo lo declaraba. Mis hijos son bien inteligentes, mis hijos son bien guapos, mis hijos son unos niños prodigios, mis hijos van a ser profesionistas. Yo siempre lo decía. Y a lo mejor mis ojos veían otra cosa, pero como mamá yo siempre estuve declarando bendición sobre sus vidas. Una es el papá, otra es la mamá, y cuando son los hijos los que están convertidos, no se desesperen, no se desesperen, no se desesperen, porque ustedes pueden traer la transformación a sus casas, a sus hogares, a sus padres. No sabemos en qué momento puede llegar, no sabemos en qué momento cambia el destino de esa casa. Cambió su corazón porque ya no quería vivir de esa manera. Inmediatamente hubo una transformación dentro de él. Cambió sus decisiones, su encuentro con Jesús afectó tanto su economía, afectó sus relaciones y también sus prioridades. Cambió el destino de su casa. Jesús declaró, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por eso podemos decir que una casa cambia cuando el corazón que la gobierna cambia. Tal vez estás tratando de cambiar tu casa cambiando muebles, cambiando colores, como yo que ando ahorita tratando de cambiar un cuarto de colores para cambiar la transformación, ¿verdad? Cambiamos de decoración, cambiamos cosas externas, pero hay ambientes que necesitan una remodelación física interna, una remodelación total.
que se vea. Cuando nosotros entramos a una casa, ¿verdad que inmediatamente se siente lo que gobierna ese lugar? Inmediatamente decimos, se siente Dios aquí. O decimos, algo se mueve raro aquí. Se siente una presencia extraña, ¿verdad? Siempre lo sentimos. Y a veces no necesitamos ni tener un discernimiento extremo. A veces es bien natural aquello que se siente, ¿verdad? Una casa cambia cuando un corazón la gobierna. Cuando un corazón cambiado la gobierna. Cuando un corazón transformado empieza a gobernar esa casa. Necesitamos la presencia de Dios. Y quiero regresar a hacerles la pregunta con la que iniciamos. ¿Qué encontraría Jesús si hoy entrara a tu casa? ¿Amargura? ¿Frustración? ¿Enojo? Porque muchas veces estamos frustrados, ¿verdad que sí? Muchas veces estamos enojados con Dios. Porque vemos quizás cómo prospera otra gente que ni siquiera conocen a Dios. Ni temor de Dios tienen y es lo primero que decimos. Mira cómo ellos son bendecidos y yo que te sirvo, yo que te honro, yo que te doy, yo que hago todo lo que tú me dices y mira cómo vivo. Pero ¿qué encontraría Jesús en tu casa? Encontraría una casa llena de cosas pero vacía de Él. Encontraría una casa donde viven personas que no se hablan. Encontraría una casa totalmente fracturada, con resentimiento, con orgullo. Una casa que necesita volver a sentarse alrededor de la mesa. Encontrar hijos que necesitan ser escuchados. Un te amo, un te perdono, un estoy orgulloso de ti. Un vamos a volvernos a Dios. Hoy Jesús sigue pasando. Hoy Jesús sigue caminando y la multitud lo sigue. Millones de personas lo siguen a Jesús. Pero Jesús hoy se detiene para mirarnos a nosotros. Hoy se detiene para hablarnos y para decirnos que descendamos, que bajemos de donde estamos trepados. Porque muchas veces esto nos ha alejado de Dios. Nos ha distanciado de una manera increíble de Dios. Porque nos sentimos autosuficientes. Porque sentimos que nuestra apariencia lo dice todo. Pero nos negamos a recibirlo. Y por ello estamos perdiendo el llamado de Dios a nuestras vidas. Hoy no quiero hacer un llamado solamente para que alguien diga, pues, bueno, pues yo quiero a Jesús que entre a mi casa, si eso es lo que quieren. Jesús es tan soberano, Dios es tan soberano, Dios es un ser tan increíblemente bueno, tan caballeroso, que Él no obliga a nadie, que Él está llamando, que Él está buscándonos. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? No, pues es que voy a buscar a Dios, es que sí necesito yo buscar a Dios. Pero déjeme decirle que Dios es el que siempre nos anda rondando y nos anda buscando hasta tener ese encuentro con nosotros. Hasta tumbarnos de lo más alto de donde estemos para que podamos tener ese encuentro con Él. Mire a Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, que según él estaba haciendo lo mejor, lo bueno, lo perfecto, conocedor de la palabra, de las leyes, maestro de la escritura, y tuvo un encuentro con el Señor. ¿Y qué dice? Lo tumbó del caballo, lo dejó ciego, lo dejó mudo, lo dejó como muerto. La presencia de Dios, eso es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Tumbarnos de donde nosotros estamos y que cuando tengamos ese encuentro con Él nos quedemos callados. Porque a veces hablamos y hablamos y hablamos. Mira, es que me dijo, me hizo, es que no tengo, no puedo, es que mira, no sirvo, es que mira, hablamos y hablamos y hablamos. Y lo único que Dios quiere al tener ese encuentro con nosotros es que callemos y que le entreguemos nuestro corazón, que nos rindamos, que seamos humildes. Y en ese momento le honremos como lo que Él es, el Dios Todopoderoso.
que dio a su Hijo por nosotros. ¿Para qué? Para tener ese encuentro personal y venir y transformar nuestras vidas. Y no solamente nuestras vidas, sino también toda nuestra casa.